Este archivo XML que tenemos va a ser nuestro punto de partida para nuestra aplicación web en MVC. ¿Por qué va a ser el punto de partida? Porque nos va a indicar todo lo que vamos a necesitar como parte de los modelos y en sí de algo que vamos a aprender que se llaman las entidades. Para entrar en materia vamos a crear un proyecto nuevo. Este proyecto va a ser una aplicación web. Y la aplicación se va a llamar edu.impau.web, mientras que la solución se va a llamar edu.impau.platos. Bien, la aplicación va a ser de tipo MVC y por lo demás no le vamos a agregar absolutamente nada. En esta aplicación web MVC lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle todo el contenido desde proyectos externos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplemente tener un orden, tener una organización y asignarle responsabilidades propias a cada proyecto. Por ejemplo, el proyecto que se va a encargar de definir cada una de esas clases que estábamos o que se tienen en el archivo XML va a ser un proyecto exclusivo para eso. Por lo tanto, lo vamos a agregar aquí a la solución. Ese proyecto va a ser una biblioteca de clases que se va a llamar edu.infau.entities. Y en este proyecto entities vamos a crear nuestras dos clases. Estas clases no van a tener nombres arbitrarios ni van a tener propiedades arbitrarias, sino que nos vamos a basar 100% en el XML. Entonces vamos a crear primero la clase plato, primero vamos a crear la clase ingrediente. Entonces vamos a agregar una clase ingrediente. Esta clase va a ser pública para que la podamos utilizar luego. Y cada una de las propiedades que va a tener la clase van a corresponder a los tags que aparecen dentro del XML. Entonces vamos a crear el primero, que es un entero, que se llama cantidad. El segundo, que es un string, que se llama unidad medida. El tercero, que también es un string, que se llama nombre. El siguiente, que también es un string, que se llama tipo. Y vamos a dejar hasta ahí. Esas son las únicas propiedades que tiene el objeto ingredientes o ingrediente, perdón, en el XML. Ahora vamos a agregar la clase plato. La vamos a hacer pública y dentro de esta clase vamos a agregar cada una de las propiedades. String nombre, string origen, este puede ser un double, costo promedio, y también un string con la elaboración. Finalmente, el que es más interesante de todos estos es la propiedad ingredientes. Y es interesante porque esta corresponde a una lista de la clase ingrediente que recientemente hemos creado. Y se llama ingredientes. Bien. Hasta aquí tenemos un par de clases convencionales que tienen unos atributos, que en este caso son propiedades autoimplementadas. Sin embargo,
A estas dos clases es necesario agregarles un atributo para que se puedan serializar y deserializar de un XML. El proceso de serializar y deserializar más o menos podría decirse que es convertir y devolver esa conversión de un XML. Para eso simplemente encima de la clase abrimos unas llaves y escribimos el atributo serializable. Esto se hace en las dos clases. Bien, una vez que hemos hecho esto, damos por concluido el proceso correspondiente a las clases entities. Entities son entidades. ¿Y por qué se llaman entidades? Porque son clases que no representan ninguna funcionalidad por sí mismas. Simplemente tienen unos atributos y por eso las llamamos clases tipo entity. Bien, después de esto, en nuestra aplicación web, vamos a agregar ese archivo XML que estamos trabajando. Para esto voy a agregar una carpeta primero, le voy a poner por nombre Dara, y en esa carpeta voy a agregar el elemento existente, lo tengo por acá en el escritorio, que se llama platos. Bien, aquí lo podemos ver nuevamente, es el mismo archivo, tiene toda la información. ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos decir o podemos empezar a crear nuestro controlador. Entonces voy a crear un controlador que va a ser un controlador de MVC en blanco, al cual le voy a poner por nombre platos. Este es el controlador que necesitamos y también se creó de una vez la carpeta en las vistas. De manera inicial voy a crear acá un método, un action result, que se va a llamar todos. En este todos vamos a retornar la vista común y corriente, pero aquí necesitamos obtener todos los datos de ese archivo XML. Para poder obtener los datos del archivo XML, voy a necesitar indicarle a la aplicación en dónde se encuentra ese archivo XML. Para esto entonces simplemente voy a abrir la carpeta y voy a copiar esta ruta. Luego me voy a dirigir a uno de los archivos más importantes que tienen las aplicaciones web de ASP, independientemente si son MVC o no, el cual se llama webconfig, web.config. En este archivo puedo agregar información que para mí sea útil y después la puedo consumir. Dentro de esta sección, este archivo webconfig no es más que otro XML, sino que ya viene predefinido, ya se sabe cuál es su estructura y hay muchas clases que lo consumen y por eso funciona nuestra aplicación. Hay una sección o un apartado que se llama app settings. En este app settings puedo agregar los datos que yo necesito. Entonces voy a decirle simplemente add, le digo un nombre de llave que puede ser, por ejemplo, origen, y el valor va a ser incluyendo el nombre del XML. Toda esta ruta es la ruta en donde se encuentra ubicado el archivo XML. Y necesitamos la ruta completa para poderlo acceder. Tengan presente que en caso de que fuera ya un entorno productivo en donde la aplicación se encontrara en un servidor, igual dentro del servidor va a tener una ruta física y a esa ruta física es a la que hay que acceder. Bien, una vez que ya tenemos estos datos acá, yo voy a necesitar
poder consultarlos desde el otro lado, es decir, desde mi controlador. Sin embargo, como lo hablaba al principio, vamos a dejar proyectos que hagan totalmente su responsabilidad, y este va a ser el caso de un nuevo proyecto que vamos a crear, al cual le vamos a poner por nombre Data Access Layer. Entonces vamos a crearlo, vamos a agregar proyecto, también va a ser una biblioteca de clases, va a ser edu.impau Data Access Layer, ¿cierto? Que es la capa de acceso a datos. En esta clase vamos a crear en este proyecto, perdón, vamos a crear una clase que se va a llamar Plato Service. ¿Por qué Service? Porque es la que va a brindarnos el servicio de conectarse o de buscar el archivo XML, obtener los datos y retornarlos. En ese sentido, vamos a necesitar también hacer referencia al proyecto Entities, porque en el proyecto Entities es donde están las dos clases que definimos anteriormente. Entonces vamos a hacer. Le decimos agregar referencia y seleccionamos el proyecto Entities. Bien, una vez hecho esto, vamos a decir que podemos crear un método estático. Es estático simplemente para no tener que inicializar ninguna instancia de esta clase, que se llame, o que retorne más bien, una lista de plato. Aquí agregamos el using al proyecto Entities, se va a llamar get all, y aquí es donde vamos a hacer la conexión con el archivo XML y vamos a traer los datos. Previamente yo había escrito el código, entonces simplemente lo voy a copiar, y este código nos presenta algunos retos, o más que retos, nos presenta algunos datos interesantes, los cuales vamos a ver en el próximo video.